En un mundo donde la inteligencia artificial avanza más rápido que nuestras emociones, muchas personas se preguntan qué sigue teniendo o qué valor tiene la persona. Cynthia fue arquitecta durante 15 años hasta que la vida la quebró desde dentro. Tuvo ataques de pánico, depresión, silencio. Y de ese punto sin retorno nació una psicóloga, una buscadora y una neurocientífica del alma. En cambio, María Elena ha entrevistado a cientos de ejecutivos como Headhunter y llegó a una conclusión: el currículum no te salva. El liderazgo no se estudia, se entrena por dentro. Juntas diseñaron un programa que une la evidencia científica con lo que nadie te enseña en la universidad o en el colegio. Cómo liberarte de ti mismo en medio del caos. Hoy, en este episodio, no solo entenderás por qué las habilidades humanas son la ventaja más subestimada de tu carrera, pero también cómo liderar sin perderte a la generación que ya nació con la IA en el bolsillo. Cynthia y Marilena, estoy muy contento de que estén aquí. Gracias, Muchísimas Omar. gracias. Igualmente. Gracias por tenernos. No, yo feliz y sobre todo porque creo que tenemos mucho que romper aquí, mitos y cosas que profundizar. Empecemos con Cynthia eh, y hablemos un poco de la historia, ¿no? ¿Qué parte de ti quedó atrás cuando dejaste la arquitectura? Bueno, era bastante estresante para mí. En ese momento yo no me daba cuenta que lo que estaba haciendo no era mi misión de vida, sino que había estudiado una carrera más o menos basada en mis habilidades técnicas. Ujú. Entonces, yo tenía esta habilidad del dibujo, de la inteligencia espacial, y todo eso me llevó a conseguir o a alcanzar esta carrera. Pero el día a día me daba cuenta de que no era donde mi alma estaba vibrando. Entonces, parecería que era una condición triste, pero el momento en que tuve depresión y ataques de pánico, como tú bien mencionaste, mi vida dio un giro de 180 grados y fue ahí donde encontré el lugar donde mi alma vibra, que es trabajar como psicóloga, como psicoterapeuta, como neuropsicóloga, trabajar con el ser humano. Eso es lo que dejé atrás, un poco, no el lugar donde mi alma vibraba, sino encontrarme en el lugar donde de verdad me corresponde y donde tengo un propósito. Es interesante eso, ya lo exploraremos un poco más a profundidad, pero muchas personas tienen carreras o buscan profesiones sin pensar en su propósito, sin pensar en quiénes en verdad quieren ser. Y creo que eso era algo que no solo pasa antes, sino que sigue pasando, sigue siendo prevaleciendo, a pesar de que todos tenemos más conciencia, todavía caemos en eso de tengo que tener una profesión que sea abogacía, ingeniería, tal vez medicina, pero no necesariamente llega al propósito. Uh -huh. ¿Y cómo fue el momento exacto que decidiste dejar de ser fuerte con esa, tal vez poniendo una pantalla de que estoy bien o que estoy saliendo adelante, y comenzaste a ser honesta contigo mismo y dijiste, tengo que salir de este hueco en el que estoy? Uh -huh. O sea, fue bastante orgánico porque la depresión no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana, entonces vas decayendo poco a poco. Una cosa que me movió un montón fue que un día mi hijo me dijo, ya no quiero que estés así. Y yo, wow. Ese segundo me di cuenta porque yo trataba de sonreír, yo trataba de estar bien hacia afuera, de estar bien en mi trabajo, en mi mundo, con mis hijos, pero llegó mi hijo de 8 años, que en ese entonces tenía 8, y me dijo, ya no quiero que estés así. Hasta me conmuevo un poco. Y fue ahí cuando dije, me está pasando algo de verdad y tengo que buscar ayuda. Ese fue el punto de inflexión. Qué bonito que cómo un punto de inflexión puede cambiar todo la vida de una persona, ¿verdad? Necesitamos tener esos momentos para poder dar una vuelta, porque como dijiste, la depresión es algo que sucede de poco a poco, pero el punto de inflexión es uno solo que es muy rápido y muy violento y cambió tu vida por siempre. ¿Qué entendiste sobre la salud mental que aún no sientes que la mayoría ha entendido? Bueno, yo, gracias a la vida, gracias a Dios, llegué donde una psicóloga muy, muy, muy humana.
y ella me ayudó y me sacó de este lugar que yo siempre digo que me sacó de los pelos de un huequito, un lugar oscuro. Y mientras yo hacía mi proceso, que tardó como más o menos un año, yo dije, yo tengo que hacer esto por los demás. Entonces empecé esta búsqueda de querer hacer lo mismo por los demás. Y me di cuenta que, respondiendo a tu pregunta, que existe un estigma muy grande hasta el día de hoy. La gente no se puede, la gente muy fácil te dice, tengo diabetes, o tengo problemas de tiroides. La gente muy fácil te habla de sus problemas físicos, pero de sus problemas mentales les da vergüenza. Entonces existe un estigma, muy pocas personas te dicen, ay, sí, es que tengo depresión o tengo ataques de pánico. Muy pocas personas les gusta o quieren hablar de eso, porque también existe esto que la sociedad les puede llegar a ver mal o en un trabajo te pueden segregar, te pueden decir, ah, no, entonces él no está listo para esto. Entonces, en lugar de dar la oportunidad a las personas, es como que se segrega y se va segmentando. Entonces, el estigma, esto me pasó a mí hace más de 20 años y el estigma sigue presente. Yo sigo viendo en mis pacientes Ujú. que dicen, pero no cuentes a nadie, no le vayas a decir a nadie que yo vine, no sé qué. Y así es como que les da, obviamente en la consulta hay privacidad absoluta, pero la gente es como que no quiere que el resto se entere, como que no quieren que los demás sepan que están atravesando una situación emocional. Sí, sí. Existe mucha más conciencia de la salud mental, pero estoy de acuerdo que todavía sigue el estigma. Si es que vas al médico y dijiste, me estoy yendo a un eh, deportólogo o traumatólogo, lo que sea, es, que te mejores, pero si dices, me voy a un psicólogo, un psiquiatra, tal vez, sí, estoy de acuerdo que todavía sigue ese estigma, a pesar de que ya existe más conciencia sobre esto. Uh -huh. Ahora vamos a María Elena, porque quiero traer sus backgrounds y después por qué se unen. Entonces, quisiera saber, María Elena, ¿qué historia sobre éxito profesional heredaste en tu infancia y cuándo tal vez descubriste que eso no era verdad? A ver, te diré que en mi infancia mis papás eran personas súper trabajadoras, ¿no es cierto? Y siempre estaban pensando en qué es lo que hay que estudiar, en darme una gran educación a mí y a mis hermanos, qué es lo que hay que estudiar para que nos vaya bien en la vida. Creo que esa es una preocupación eh, súper presente en todos los padres de familia, en los de mi generación, en los de las generaciones actuales, ¿no? Entonces, yo siempre vi a mis papás esforzarse mucho, trabajar duro, tener muchos talentos, ¿no es cierto? Aprender idiomas, en fin, todas esas cosas. Entonces yo decía, wow, eso también es lo que tengo que hacer yo, ¿no es cierto? Para que me vaya bien en la vida. Sin embargo, por ejemplo, ellos no me hablaban así nunca como de propósito, sino de qué tienes que estudiar. No veía yo, por ejemplo, que trataran de formar ciertas características que hoy las conozco como liderazgo o como esta habilidad de generar impacto o influencia o lo que son comportamientos de otra habilidad que se llama orientación a resultados. Y hoy día ya conozco un poco qué es lo que hay detrás, pero cuando era niña, un poco creería que hoy analizando hacia atrás, ¿no es cierto? No se preocupaba mucho como de exponerme a ciertas situaciones en las que y yo pudiera ir desarrollando esos comportamientos, porque en realidad la forma en la que uno desarrolla esos comportamientos no es estudiando, ¿no es cierto?, el colegio o la universidad como materias, sino exponiéndote a resolver cosas, exponiéndote a actividades deportivas en donde tienes que ser persistente y sobrepasar barreras y no rendirte ante las dificultades, es una forma de entrenamiento para desarrollar todas estas habilidades, ¿no es cierto? Entonces, quizás eso fue como lo que yo vi desde niña. Luego en la universidad estudié finanzas, negocios, ¿no es cierto? Un poco así como con la guía de mis padres de qué estudiar para que te vaya bien en la vida, ¿no es cierto? Y ahí, no sé, ¿tú también estudiaste finanzas? ¿O me equivoco? Sí, ok. Entonces, digamos, ahí llegué a trabajar en algunas compañías, en banca también, que estaba muy relacionado a las finanzas y en fin. Monté también una compañía con mi ex esposo. En ese entonces fundamos una compañía ya del sector real en lo que es empaque para alimentos. Y luego la vida me llevó a trabajar en lo que es consultoría empresarial. Y precisamente esto fue hace unos 20, 22 años que llegaba al Ecuador esta metodología de headhunting, que Ujú. digamos es para seleccionar talento para las compañías, pero
tenía un enfoque totalmente distinto al que yo misma y las compañías en general conocían hasta ese entonces para seleccionar talento. Hasta ese entonces era como, a ver, veamos qué estudiaste y qué experiencia tienes en esta área de trabajo en la que yo voy a contratar al perfil o a la persona, ¿no es cierto? En cambio, cuando yo empecé a trabajar en esta compañía, que repito, era con una metodología muy innovadora, me empecé a enterar de lo que significa una evaluación de competencias, que básicamente es evaluar habilidades blandas, es decir, todos estos comportamientos que, como te decía, se deben ir entrenando y se van desarrollando en las personas a medida que tú te vas exponiendo a diferentes situaciones, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí fue como un descubrimiento, el momento wow, ¿verdad? De lo que mis papás me habían un poco estado enseñando e inculcando versus lo que yo empecé a ver a través de las evaluaciones y las entrevistas y a comprobar, ¿no es cierto? Era el secreto para que los ejecutivos que yo entrevistaba lleguen hasta tales niveles de éxito en sus carreras, ¿no? Entonces ahí recién fui como descubriendo esto y haciendo esta, yo te diría que integración, ¿verdad? Porque no le restemos importancia a los estudios. O sea, tú tienes que ser un profesional triple A, ¿no es cierto? Tienes que realmente adoptar todo ese conocimiento que te va a volver un experto. Pero hoy en día que hay tanto acceso a la educación, ya no es tu elemento diferenciador. Hoy en día, tu elemento diferenciador es qué puedes lograr a través de tu talento, tus habilidades, con ese conocimiento, ¿no? Entonces, así fue como llegué precisamente a este mundo del desarrollo de talento. Es fascinante porque creo que tu infancia es la infancia de todos. Todos nuestros padres quieren inculcarnos en habilidades, invierten en nuestra educación, invierten en nuestros estudios, invierten en que consigamos diplomados, pero después del rol de headhunter es como todos son diplomados, todos tienen estos, son competentes, digamos, en su área de expertise. Pero lo que diferencia del uno al otro son estas habilidades un poco más blandas, ¿verdad? Exactamente. Antes de entrar a eso, cuéntanos un poco cómo ha sido ser headhunter. ¿Hubo alguna entrevista que te confrontó contigo mismo o que te cambió la forma de pensar? Algo que tal vez no fue lo ordinario, sino que fue algo como un día extraordinario que después dijiste, no, yo quiero ir más allá que headhunting. Wow. Te puedo decir como primera cosa que realmente amo mi trabajo de entrevistar personas. Las entrevistas que hago son a nivel de jefaturas, gerencias y direcciones. Realmente uno aprende tanto entrevistando a las personas, uno aprende tanto de tantas áreas, porque esta metodología no solamente es para negocios o para áreas empresariales específicamente, hablándote de finanzas o de marketing o de operaciones, es para todas las profesiones, para los ingenieros, para los arquitectos, para los médicos, en fin, tú puedes aplicar esta metodología de evaluación de talento, evaluación de habilidades blandas para seleccionar posiciones de todas las organizaciones, ¿no? Entonces, realmente he aprendido tanto de tantas personas que realmente empezaron sus carreras con casi ninguna preparación, casi ninguna oportunidad provista por sus padres y fueron haciendo a pulso sus oportunidades, fueron abriendo a pulso, eh, digamos, su camino. Entonces, me sorprendía porque yo en ese entonces decía, bueno, esta persona no tuvo la oportunidad de estudiar, digamos, la universidad completa, pero a medida que fue abriéndose camino, empezó desde una posición chiquita, fue constante, persistente, se preocupó por estudiar, con la plata que pagaba, con la plata que le pagaban, ¿no es cierto?, de su sueldo. Entonces esta persona iba, invertía en completar su universidad y después de eso iba y hablaba con sus jefes, hablaba con sus pares y les preguntaba y les decía, bueno, ¿qué hay que hacer para esto? ¿Qué hay que hacer para lo otro? Y así se iba esforzando y labrando su propio camino. Y luego llegó a ser un gran líder porque digamos, esta misma persona no tuvo el camino fácil. Entonces, luego llegó a ser un gran líder mostrando el camino y sirviendo de guía para otros que venían justamente detrás de él, ¿no es cierto? Y esa justamente es una habilidad que yo descubrí era parte de los comportamientos que
forman la definición de lo que es el liderazgo, por ejemplo, y es la habilidad para desarrollar personas. Entonces ahí descubrí también que, digamos, la definición de que si tú tienes una habilidad blanda o no la tienes o en qué nivel de desarrollo la tienes, no es algo subjetivo, como muchas personas piensan. No es que esta persona sí es líder, no es que esta persona sí tiene comunicación asertiva, no es que esta persona sí tiene orientación a resultados. Hay un diccionario de competencias, hay varios diccionarios de competencias que te definen. Bueno, la habilidad de impacto, influencia, significa esto y se muestra o se evidencia a través de tales y tales comportamientos. Entonces ahí yo iba viendo, bueno, esta persona, wow, estaba implementando este comportamiento y estaba implementando este otro comportamiento. Entonces fueron descubrimientos realmente increíbles, han sido aprendizajes valiosísimos de tantas personas en tantas áreas. Y eso justamente es lo que hoy queremos compartir con Cintia para que los jóvenes profesionales que están ahorita empezando sus carreras, teniendo estas dudas de cómo haré para que me vaya bien en la vida y en mi carrera profesional, pues desde jóvenes ya sepan cómo ir desarrollando precisamente estos comportamientos que se van a evidenciar en sus habilidades blandas. Me encanta, me encanta. 100% interesado en lo que van a hablar, porque es algo, siento que es como la base. Puede ser ingeniero, doctor, arquitecto, abogado, cualquier profesión. Esto no es lo que te diferencia, porque el abogado, dos abogados, claro que puede haber un genio, una estrella, un triple A que realmente es excelente. Pero hay una cita de Warren Buffett que me gusta mucho, que dice, si es que yo pudiese aprender comunicación o finanzas, tomaría comunicación 10 veces. Porque él dice, si es que la persona financiera no sabe comunicar, esa persona financiera vale cero. Y va acorde con lo que están diciendo. Ahora, entre las dos, ¿cuál fue la conversación que tuvieron entre ustedes para decir, tenemos que hacer algo? ¿Cuál fue la conversación que definió el rumbo del programa? Qué chévere esa pregunta. En la montaña, exactamente. Sí quisiera volver a la conversación inicial que tú le preguntabas a Cintia respecto del propósito, ¿verdad? Creo que Cintia justamente maneja 100% de manera súper profunda el tema de su propósito personal y de ayudar también a las personas a encontrar ese propósito personal. Y eso fue lo que nos unió, porque mi propósito personal nació de aprender todas estas maravillas, ¿no es cierto?, en lo que es generar oportunidades, desarrollar talento, la forma de cómo tú puedes tener un autodesarrollo y no depender de que alguien te mande a un curso de entrenamiento, en fin. Entonces yo dije, bueno, ya no quiero seguir trabajando solo para las empresas, para ayudarles a conseguir el mejor talento. Ahora quiero trabajar para las personas, para ayudarles a desarrollar su talento, sus habilidades blandas. Y ahí fue donde encontré mi propósito. Y entonces ahí Cintia te va a contar cómo fue nuestra conversación donde se unieron estos dos propósitos. Sí, estábamos yendo a la montaña, estábamos en un 4x4 con unas vacas adelante que no nos dejaban pasar. Entonces, como no podíamos pasar, estábamos conversando. Entonces, otra amiga con la que estábamos nos contaba que su hija es excelente futbolista y que es la capitana del equipo, pero que es súper tímida. Entonces yo le empezaba a contar desde el punto de vista psicológico lo que pudiera hacer y de dónde viene la timidez y cosas así. Y la Mari empezó a hablar de que siendo capitana del equipo, ella tiene orientación a resultados y que eso le va a fomentar su liderazgo y que no sé qué y no sé cuánto. Entonces fue así como que estamos hablando de cosas súper compatibles, deberíamos juntarnos y deberíamos unirnos para hacer esto. Y ahí empezamos, sí, hagamos esto y esto y esto y esto. Entonces decidimos encontrar, justamente porque esta niñita tiene unos 16, 17 años, decidimos trabajar con los chicos, porque yo les explicaba que el cerebro en estas edades está todavía inmaduro. Entonces queríamos poner un target de 18 a 25 años, donde todavía es un cerebro maleable y donde la información se puede instaurar de manera más rápida
que en una persona, todos podemos aprender siempre, pero en un cerebro que está un poco más inmaduro es más fácil. Entonces dijimos, sí, tiene que ser este target y sí, tenemos que hacer conciencia en el país, y empezamos ahí a hablar del país y de tanta gente que no se la cree y que tiene talento y que lo único que está pasando es que no tiene un buen mindset y que el mindset es lo que le lleva para otro lugar en lugar de llevarle hacia su propósito. Entonces sí, así empezó y nació esta idea y desde ahí no hemos parado de trabajar. Esto fue hace unos 6, 8 meses. Me encanta escuchar de que haya sido en una montaña. De hecho, tengo una historia corta sobre cómo la montaña cambió mi vida. Conocí una de las personas, probablemente la persona más exitosa que yo he conocido en mi vida, el papá de un amigo en la universidad. Tiene como 40,000 empleados, o sea, es una persona ultra exitoso. Y le pregunté, ¿me puedes dar un consejo de vida? ¿Qué es lo que puedo, dónde debería orientarme? En esa época yo no tenía la claridad dónde quería ir. Y yo pensé que él me iba a decir, anda a banca de inversión, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro. Me dijo, anda a escalar montañas. Y me dijo, yo me quedé así un poco como, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás recomendando? Me dijo, anda a escalar montañas porque ahí vas a descubrir quién eres. Y realmente se tiene unas conversaciones muy profundas con uno mismo porque estás tan cansado, estás tan agotado, estás tan vulnerable que te encuentras con tus miedos, te encuentras con tus traumas, pero también puedes encontrarte con tus amigos y con las personas o sea, son como momentos de claridad. Entonces me puedo conectar muy bien con con su momento. Sí, fue súper emotivo, súper Ahora interesante y cosas. Perdón. exacto. Eh, ahora que estamos en este punto, que tiene esta conversación, que hablan sobre una niña que tiene esta oportunidad de ser capitán, que se puede desarrollar, que quieren dedicarse hacia niños. ¿Qué es lo que ha pasado entre esa conversación y ahora? ¿Que ha cambiado el proyecto inclusive o cómo han cambiado su forma de pensar desde que empezaron el proyecto? A ver, el proyecto lo diseñamos para que sea algo integral, ¿no es cierto? Para que se topen varias habilidades o competencias, como se las conoce en el mundo corporativo, ¿no es cierto? Cintia desarrolló las más importantes para la parte intrínseca, ¿no es cierto?, como ser humano. Quisiera que ella igual te vaya contando un poquito cuáles son estas, porque ya vienen de una reflexión sumamente profunda e interna, y completarlas con lo que son habilidades que las adoptas o las ejerces cuando te interrelacionas también con los demás, ya en un entorno más, digamos, laboral o corporativo, ¿no? Entonces dijimos, ok, el ser humano, para que tenga éxito, y por eso el programa se llama Winner, para ayudarte a ser un ganador en la vida, las personas deben tener estas dos aristas, ¿no es cierto? No nos vamos a enfocar solamente en aquellos comportamientos que van como para generar un resultado en una carrera profesional, sino que todas estas habilidades deben ayudar o le ayudan definitivamente a la persona a tener éxito en todos sus entornos, en el entorno personal, familiar, digamos en el entorno social, con sus comunidades, en el entorno académico, en el entorno profesional. ¿Por qué? Porque se trata del talento que tú tienes como para ir resolviendo todas estas situaciones en todos tus entornos. Entonces, por eso creamos este programa con las 8 habilidades principales que consideramos van a ayudarle a la persona a tener ese impulso para llegar a tener éxito, ¿no? Entonces, yo escogí las 4 más importantes que son demandadas en las posiciones que me piden a mí las empresas para contratar. Entonces, siempre me están pidiendo, bueno, yo quisiera que la persona que vas a buscar para mí tenga orientación a resultados, que tenga esta habilidad de generar impacto e influencia que va unido con la habilidad de negociación, que tenga esta habilidad de trabajar en equipo, que no significa pertenecer a un grupo, significa tener una habilidad de trabajar en equipo. Y definitivamente la habilidad de liderazgo, que esa es la que, digamos, engloba
te diría muchas de las otras, porque es una que se tarda más tiempo también en desarrollar, ¿no? Y las unimos con las 4 más importantes que escogió Cintia, ¿no es cierto? Que también son muy demandadas en el entorno laboral y además se aplican, como vas a ver, en todos los entornos. Sí, un poco agregando a eso y respondiendo a la pregunta de qué cambió desde el primer momento. Claro, el primer momento mientras estamos en la montaña con la emoción, además que la montaña te transmuta la energía y estás como que más limpio. Entonces era una lluvia de ideas y cosas, pero después ya cuando fuimos asentando el proyecto, lo que nos dimos cuenta es que un buen líder tiene que primero ser un ser humano. De ahí nace la idea de elevar el concepto de habilidades blandas a habilidades humanas. Entonces, una persona que quiere ser líder, que quiere llegar a una meta, que quiere llegar a un propósito, ¿verdad? Tiene que estar bien consigo mismo como ser humano. Entonces, de ahí nace la idea también de que el programa tiene que tener un eje central que es absolutamente transversal en todo el programa, que es trabajarse como persona en sus emociones, su toma de decisiones, en el pensamiento crítico, en todas estas habilidades humanas que poco a poco se van perdiendo. De esa manera también llegamos a la reflexión de que en un mundo de inteligencia artificial, lo que tenemos que ayudar a transmitir y fomentar es que los seres humanos nos sigamos cultivando con esto que nadie nos puede arrebatar. El día de mañana tú tienes un título de arquitecto, ingeniero, y el de al lado se sacó promedio 4.0 y es mejor que tú. Entonces, ¿en qué te va a diferenciar a ti? O la inteligencia artificial, tú le pides que te dibuje el plano de una casa y te lo va a hacer. Pero ¿en qué te diferencias tú como ser humano? Entonces, queremos hacer ese énfasis en trabajar como seres humanos, trabajar el propósito, trabajar en mirar hacia adelante desde lo que está resonando en ti como ser humano. Ese es el eje transversal que decidimos que así fuera y le enfocamos hacia la parte humana para no descartar la inteligencia artificial, pero sí que la inteligencia artificial trabaje para ti, que trabaje a tu servicio y no que te reemplace. Entonces, un poquito eso es lo que ha ido modificando. Claro, obviamente todos los días tenemos más ideas y tenemos más cosas y ganas de hacer cosas así más cosas diferentes. Y también por eso es que el taller, nuestro programa, perdón, tiene 8 talleres que son presenciales, porque el momento en que son presenciales estamos trabajando habilidades humanas precisamente. Existen talleres en línea, pero cuando estás trabajando en línea, estás aprendiendo, lo único que vas a recibir es información y no vas a entrenar las habilidades. Y para entrenar habilidades humanas tienes que tener precisamente enfrente otro ser humano con el que te desarrolles, con el que te comuniques, con el que hables. Entonces, todo esto va también de la mano con la parte científica, porque el momento que estoy entrenando, estoy haciendo canales neuronales, ¿verdad? Y eso es lo que ayuda a fortalecer. Y el momento que estoy entrenando con otra persona, yo necesito de otro ser humano para entrenarme en comunicación. El momento que yo estoy con alguien enfrente, entonces se activan neuronas de espejo y empiezo a sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, un buen líder tiene que activar esas neuronas de espejo para saber lo que sus subalternos o sus colaboradores están sintiendo, pensando, para poder liderar. Me parece tan interesante cómo progresó la idea de empezar por querer ayudar a personas, mejorar sus habilidades blandas, pero después que vieron la necesidad de no combatir el IA, pero tal vez acentuar o elevar al ser humano para que en el mundo de IA eso es lo que hay que hacer. Entonces, y acabas de decir algo que me pareció tan interesante sobre la red neuronal. Creo que es algo que las personas tal vez no van a entender. ¿Qué es eso? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué necesitas otro humano para generar esa? ¿O cómo generas una red neuronal sana y cómo generas una que no es sana? A ver, todo lo que nosotros hacemos se instaura en el cerebro y todo se va haciendo conexiones neuronales. Eso se llama arquitectura cerebral. Entonces, si yo ahorita agarro un libro, se va a conectar la misma red neuronal de cuando yo aprendí a leer a los 5 o 6 años. Entonces, así todo se va instaurando. Entonces, el entrenamiento se va instaurando también a través de una red neuronal. Y mientras yo más paso por ahí, más se fortalece y ahí es cuando se integra el aprendizaje. Entonces, ¿cómo puede haber una red neuronal buena y una red neuronal mala? Depende de lo que decidas consumir. Entonces, si yo decido consumir información que sea para obtener buenos resultados, entonces estoy fortaleciendo una red neuronal que me lleva hacia adelante. Por eso es importante saber dónde estoy y hacia dónde voy, para saber qué red neuronal le voy a fortalecer. Porque si no sé dónde estoy y hacia dónde voy, entonces voy a fortalecer
en automático. Entonces no voy a tener el pensamiento crítico de decir, no, yo voy para allá y eso es lo que yo quiero, sino me voy a dejar llevar por una manada, por ejemplo. Ahí es cuando se mide el pensamiento crítico, porque no tengo ni análisis ni contraste. Entonces me estoy dejando llevar por una manada, entonces fortalezco una red neuronal que ni siquiera es mía. Y llega un punto que digo, wow, ¿y de dónde salió esto? Ahí es donde vienen las creencias, ¿no? Entonces, ¿por qué un ser humano necesita del otro para fortalecer estas redes? Por ejemplo, cuando nace un bebé, no vamos a entrar tan profundamente en eso, pero un bebé fortalece su cerebro cuando tiene interacción con la madre, o con el padre, o con su entorno, o con sus adultos cuidadores. Un bebé que está solo, que no tiene contacto, entonces no desarrolla estas habilidades, no desarrolla estas redes neuronales, no desarrolla la capacidad de escuchar, de conversar, de entender lo que le está pasando al otro. Por ejemplo, los niños chiquitos, cuando la mamá está con gafas, le quieren sacar las gafas, porque quieren estar en contacto con los ojos, con la madre. Entonces, desde que nacemos, si tenemos un adulto que nos está hablando, que nos está cuidando, que está interactuando con nosotros, nuestras redes neuronales se van fortaleciendo. Entonces, hay varios estudios de niños de la guerra, por ejemplo, o de niños abandonados, o de niños huérfanos, que no tuvieron este contacto y no desarrollaron esas conexiones. No desarrollaron una arquitectura cerebral saludable. Qué curioso que una arquitecta hable de red neuronal como una arquitectura cerebral. Sí, Tal cual. así se llama. Por eso es que nosotros justamente decimos que las habilidades blandas no se estudian, porque no es leer información, no es almacenar información. Las habilidades blandas se entrenan porque tienen que pasar a través de justamente esa red neuronal que está haciendo nuevas conexiones. Entonces, la típica frase que hacías oído que hay que salir de la zona de confort es precisamente eso. Entonces, digamos, no, o sea, yo normalmente soy el que arma todo el plan contable, todo el plan financiero, pero a mí no me digan que yo voy a hablar con el jefe para que entonces se implemente la propuesta de nuevos procesos de eficiencia que yo tengo, sino que vaya alguien más y lo hable, porque yo no puedo, porque yo no sé. ¿Te fijas? Entonces, hay tantas limitaciones que nosotros mismos nos ponemos porque nos queremos quedar en nuestra zona de confort. Entonces, la recomendación siempre es salir de esa zona de confort, atreverse a salir de esa zona de confort. Igual usando otro refrán que muchas veces se escucha y es, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Porque el exponerse precisamente a esas situaciones es lo que te desarrolla la habilidad. No porque tú estudies, sí, cómo hago para poder convencerle al jefe de mis ideas, de mis proyectos, mañana yo ya sé cómo convencerle. No es así. Hay que pasar justamente por esas conexiones de la red neuronal nueva que se va formando a través de ejercitar. Y ahí es donde siempre conversamos con Cintia esta pasión por el tenis y la razón por la que también se llama Winner. El programa es por el tiro ganador del tenis, que es un winner. Es como ponerte el ejemplo precisamente de un deporte como el tenis, en donde definitivamente vas desarrollando un montón de habilidades blandas. Y según tú, estás jugando tenis, pero en realidad lo que estás haciendo es cada vez que en microsegundos tienes que decidir a dónde botas la pelota, estás desarrollando toma de decisiones. Es una habilidad blanda importantísima. Cada vez que estás perseverando en mejorar y en mejorar y en mejorar el tiro de la derecha, el tiro de la izquierda, el smash, el winner, cada vez que perseveras en eso, estás entrenando orientación al resultado. La perseverancia es uno de los comportamientos que definen precisamente esa habilidad. Y así, muchas otras cosas que vas desarrollando con el hecho de tener esa disciplina de jugar tenis, por ejemplo. Y este es un descubrimiento que quiero compartirles también de lo que me preguntabas antes, un poco desde la habilidad o de esta actividad de Headhunter, ¿qué más he descubierto? Que todas las personas podemos, igual en nuestros propios entornos, no necesariamente tienen que ser los laborales específicamente, desde todos nuestros entornos podemos hacer cosas que nos ayuden a entrenar estas habilidades.
Entonces, podemos dedicarnos a hacer ciertas actividades deportivas, podemos dedicarnos a implementar ciertos proyectos en nuestras propias comunidades o en la misma universidad, o cada vez que tenemos que ir a hablar con el profe de, no sé, si estás entrenando tenis, pádel o lo que fuera, o necesitas organizar un evento de, no sé, el bautizo de tu hijo, en fin, todas las cosas que nosotros hacemos, subir montañas también. Eso te entrena algunos comportamientos precisamente. Todas esas actividades que tú puedes hacer te siguen formando estas habilidades blandas y haciendo las nuevas conexiones neuronales para que te queden ya fijadas. Me parece súper interesante y además tiene tanta lógica y me gusta la similitud de tenis porque yo crecí jugando tenis. Hay muchas personas que cuando llegas a cierto nivel es como, ay, pero te vas a hacer tenista y critican, ¿verdad? El llevar las cosas al extremo, pero si lo ves de otra forma, el tenis y los otros deportes te pueden enseñar a ser un ser humano más completo, porque no estás solo entrenando tenis, estás aprendiendo todas estas habilidades que después te sirven en la vida. Tal cual. Para mí el tenis me enseñó que es mi responsabilidad ganar o perder. Entonces no es que no hay cómo culpar a nadie, No hay equipo. no hay equipo y no importa de dónde vengas, tú tienes que ganar o tú puedes perder el partido por ti. O sea, puede venir otra persona y ganarte, pero tú también puedes perder el partido porque no estás consciente y eso siento que me ha hecho un mejor emprendedor porque cuando me enfrento a la soledad de emprender que es tan difícil, dices, bueno, yo vengo con, tal vez porque jugué tenis, tengo una preparación distinta a la persona que nunca estuvo o que solo estuvo en los libros o que solo estuvo estudiando. Exactamente, Eh, ese es el punto. Eso es lo que queremos que la gente sepa, porque la gente no sabe que puede hacer miles de actividades que le lleven a estas acciones y esas son las acciones que nosotros les vamos a exponer en los talleres del programa WINE. Precisamente eso. No le vamos a hacer jugar una cancha de tenis, pero le vamos a presentar ciertos casos, ciertos retos y ciertas situaciones en donde la persona va a poder vivenciar qué comportamientos son los que yo tengo que ejercer y entrenar para entonces ir desarrollando estas habilidades. y creo que es hasta más importante porque yo entendí esto del tenis 10 años después de que Ujú. jugué tenis. O sea, cuando jugaba tenis no me di cuenta de esto que estaba aprendiendo. Ahora, tomar este taller, tomar estas oportunidades de entender qué son las habilidades blandas, cómo las ejercito, creo que les da una ventaja de 10 años o tal vez de 20 años, porque no Tal cual. descubres qué es hasta que no pasa mucho tiempo y dices, ¿a qué te enseñó el tenis aparte de pegarle a la pelota? "Ah, no, No me tenía enseñó esto, me integrado. enseñó, pero me tomó tiempo. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es reducir esa curva de aprendizaje y si yo pudiese regresar el tiempo, me hubiese encantado haber tenido un programa como el suyo. Hablemos un poco por qué deciden los jóvenes o qué es lo que ven los jóvenes, qué es lo que no entiende la generación Z sobre el mundo del trabajo. Y eso tal vez puede ser para Cintia y para Marilena, ¿qué es lo que los jefes no entienden de la generación Z? A ver, volviendo a la analogía del tenis, ¿cuándo se acaba un partido de tenis? A ver, Cuando tenista, el que hasta el mete último, más pelotas gana hasta el hasta último el punto, último sí. punto. O sea, puedes remontar un partido, puedes estar perdiendo 6-4, 6-4 y en el tercer game puedes estar 3 abajo y no se acaba hasta el último punto. Entonces, así mismo es en la vida y en la vida laboral. Pero ¿qué pasa con los chicos? La inmediatez de las redes sociales, la inmediatez de las pantallas, el sobreestímulo de querer likes, de querer la respuesta inmediata, lo que hace es que la persona no tenga un manejo de frustración y quiere todo para allá y para ayer, y si no funciona de esta manera, entonces no puedo tener un manejo adecuado de la frustración y por ende del estrés. Entonces, ¿qué es la diferencia con la generación Z, con las otras generaciones? Una de las diferencias es esa, que no tienen esta perseverancia y esta constancia hasta el último punto. Entonces, ¿sabes qué? Ya no funcionó, ahí dejo y me voy para otro lado. ¿Sabes qué? Ya no funcionó y dejo. Entonces van como pescando y van buscando por aquí, por allá y no existe esa constancia, no existe un alcanzar una meta. En Winner lo que les vamos a enseñar es a crear un sistema. Me pongo una meta
y creo un sistema para alcanzar esa meta. Pero yo no puedo botar el sistema a el primer objetivo que no me está funcionando. Lo que tengo que hacer es que si yo ya tengo, en psicología se llama un valor, yo ya tengo un valor, el valor es lo que me está motivando, a esto yo le doy valor, yo tengo que continuar en ese valor. Entonces, en psicología se dice que mis valores son las actitudes que tengo que tener y las conductas que tengo que hacer para sostener lo que yo soy. Entonces, si yo tengo que tener cierta conducta y tengo que tener ciertas características para sostener lo que yo soy, no puedo abortar la misión a la mitad. Entonces, si es que la meta es esta, tú como emprendedor sabes, tengo esta meta, este camino no funcionó, bueno, vamos a intentar por acá, no funciona por acá, intentamos por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la generación Z? Que al vivir en la inmediatez de las pantallas y de las redes sociales y del mundo tecnológico, se frustran y van dejando en el camino las cosas y no llegan a alcanzar las metas, no llegan a establecerse objetivos, no llegan a ser un sistema, sino más o menos es como, va a ver lo que pasa. Entonces, las redes sociales y las pantallas generan muchísima adicción y muchísima dopamina en el cerebro. Entonces, claro, si yo estoy en la red social, recibiendo likes, dando likes, viendo videos de 30 segundos, haciendo scrolling, ¿no es cierto? Viendo videos de 30 segundos, lo que me diga mi jefe o el querer alcanzar una meta es absolutamente aburrido. No tengo estímulo. Tengo que movilizarme y yo mismo buscar el estímulo. Entonces, el cerebro es vago. Eso hay que saber. El cerebro es vago. Yo le tengo que fomentar el aprendizaje. Yo le tengo que fomentar el estímulo. Pero si yo tengo un estímulo gratis de 30 segundos de estar haciendo scrolling, me va a parecer chanchazo lo que me diga mi jefe o lo que me digan mis padres. Entonces, me aburro, me frustro y aborto la misión. Entonces, un poco es ahí, ¿no? Un poco hay que llegar otra vez a las bases. Jefes y padres, tenemos que un poco regresar a esta parte humana de tener contacto visual, de tener comunicación directa, de no tener comunicación a través de un dispositivo para desarrollar precisamente esas habilidades. Y no permitir que los chicos estén solamente inmersos en este mundo digital, porque pierden otro tipo de habilidades que a la larga les va a costar un montón en la vida laboral, que me imagino que tú te debes haber dado cuenta. Es un programa que yo estoy de acuerdo que se ha hecho más imponente o generalizado, porque estoy de acuerdo, en el mundo de likes, en el mundo de inmediatez, toda meta es muy difícil. Y compartiendo capaz mi experiencia, las personas más exitosas del mundo que yo me rodeo, que trabajo con, son las personas que pueden pensar a largo plazo. Y uno de estos una inversión muy grande que me dijo algo que me marcó. Me dijo, todo el mundo sobreestima lo que puede lograr en un año y subestima lo que puede lograr en 10. Uh-huh. Entonces, en los Zetas, yo creo que quieren en el mes, sobreestiman lo que pueden lograr al mes o a los 6 meses y ni siquiera piensan lo que pueden lograr en 10. Porque la mente, cuando está solo en el inmediato, no puede proyectar la visión no llega. Uh-huh. Entonces, creo que es una gran lección para no solo los Zetas, sino todas las generaciones. Y yo diría que es como una habilidad blanda el poder pensar a largo plazo, el poder tener visión, decir, yo en 10 años, ¿dónde quiero llegar? Ahora, nosotros, perdón. Claro. O sea, nosotros como generaciones más antiguas, digamos, lo que tenemos que ayudarles es a sacar su potencial, porque también está evidenciado que estos chicos son más inteligentes, entonces tienen un IQ superior. Si te das cuenta, muchos de estos chicos, o la mayoría, se gradúan con notas espectaculares. Entonces, no es que la generación Z les vamos a segregar y vamos a decir, están mal. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a sacar ese potencial, enseñándoles de estas otras cosas que por su inmediatez o por estar inmersos en el mundo digital, no están pudiendo ver. También tenemos mucho que aprender de estos chicos. No es que les vamos a poner un sello de generación Z y que no. Tenemos muchísimo que aprender. Nosotros como adultos enseñamos, pero también aprendemos de estos chicos, ¿no? Marilena, sigamos esa pregunta, porque creo que tú lo puedes ver tal vez desde el ángulo de qué es lo que las empresas, o tal vez cuando tienes una misión de headhunting,
que las personas no entienden de los Zetas? A ver, hablando justamente con los líderes de las organizaciones y pensando en qué tipo de perfiles están buscando, ¿no es cierto? Siempre me dicen, bueno, quiero a alguien que haga que las cosas pasen. Los Zetas son eso, o sea, ellos hacen que las cosas pasen porque dominan muchas de las herramientas actuales. Puede ser inteligencia artificial, un sinnúmero de herramientas digitales que hoy en día pueden hacer, por ejemplo, procesos mucho más rápidos, mucho más eficientes y, por tanto, más productivos, que es la palabra que todas las empresas aman, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer desde el punto de vista ya del liderazgo, ¿no es cierto? Y por eso esa habilidad blanda también se vuelve sumamente indispensable en los líderes de las organizaciones, y tú como líder vas a reconocer lo que te voy a contar. Y es que, claro, los jefes tienen una responsabilidad importantísima de poder manejar estas formas de pensar y estas formas de comportamiento de la generación Z a la que van a emplear. Entonces, una de las cosas, de los comportamientos definidos precisamente para un líder es comunicar una visión positiva e inspiradora del futuro. ¿Ya? Eso es lo que debe poder hacer un gran líder. Y eso es algo clave para poder generar engagement, compromiso con la organización por parte de toda la generación Z. Y en general a todo les sirve, pero para la generación Z eso es básico, porque ellos van a poner el 100% de sus habilidades, de su capacidad, de su tiempo, ¿no es cierto?, en una organización y en un tipo de trabajo que precisamente los inspire. Hoy en día, para ellos, eso es algo importantísimo, más allá de cuánto voy a ganar, que era un poco el driver hace algún tiempo, ¿no es cierto? Entonces, sí quieren buscar algo que los inspire, y por eso en nuestro programa nosotros partimos, ¿no es cierto?, de que puedan identificar precisamente qué es aquello que los inspira. Entonces, los líderes tienen esa misión importantísima para toda la organización, y es poder comunicar esa visión inspiradora de hacia dónde van a llegar con la compañía. La otra cosa es formar una cultura organizacional que realmente sea atractiva y que sea balanceada en términos de un bienestar para las personas como seres humanos, como miembros de una comunidad. Entonces, organizaciones que solamente pensaban un poco en las horas de trabajo y cúmplame esto y cúmplame lo otro y cúmplame aquello, sin darse el tiempo y el trabajo necesario de que la cultura sea una cultura luminosa, que sea una cultura motivadora, que sea una cultura donde la gente pueda precisamente expresarse y cultivar una buena comunicación. Entonces, la generación Z no se va a adaptar a ese tipo de organización, y realmente no les va a importar mucho la calidad de trabajo que hacen, porque van a decir, bueno, esta calidad de organización, digamos, no es tan chévere como la que yo esperaría. Entonces un poco van a adaptar esa calidad de trabajo a lo que están viendo en la cultura organizacional. Son retos importantes, porque esto de formar una buena cultura organizacional no es fácil, no es algo tampoco de la noche a la mañana, pero es un reto importante para que te funcione la generación Z. Por otro lado, y pensando en las habilidades de comunicación, que realmente son la clave para todas las otras habilidades blandas, ¿no es cierto? La generación Z sí tiene un poco patalea, digamos así, en estas habilidades de comunicación. En realidad, hoy día, si tú ves, todo el mundo se maneja por texto. Entonces, mándame por texto, dime por texto, te mando un texto, explícame por texto. Casi que quieren negociar por texto. Y en realidad esos resultados son muy difíciles de conseguir. Imposible, por ejemplo, lograr una negociación por texto. Entonces, hay que primero pues entender y ser consciente de que existe esa, digamos, esa falencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pueden hacer los líderes? ¿Qué pueden hacer los jefes? Facilitar en los entornos organizacionales estos proyectos en donde puedan trabajar personas de diferentes generaciones. Esa es una de las metodologías de desarrollo de talento humano dentro de las organizaciones que le sirve muchísimo a todas las generaciones. Entonces, por ejemplo,
arman proyectos multidisciplinarios en la organización. Entonces, la organización hoy tiene el reto de producir esta línea de shampoos que sea menos costosa. Entonces, vamos a meter una persona de marketing, una persona de producción, otra persona de mantenimiento, en fin, haces un proyecto multidisciplinario y multigeneracional. Y entonces, a través de la observación de sus comportamientos y el trabajo continuo entre ellos, las generaciones Z también empiezan a adoptar unas mejores habilidades de comunicación. Entonces, eso también es importante encargarlo no solamente en la cabeza, digamos, de la organización, sino en las cabezas de área y en los cabezas de proyectos. Eso es otra de las acciones que se pueden hacer como para eh, poder trabajar de mejor manera y obtener mejores resultados con las generaciones Z. Y por último, yo te diría algo bien importante es establecer indicadores súper claros y súper concretos de lo que se espera de ellos. A veces la generación Z, como habíamos hablado hace un ratito, está mucho en la inmediatez, ¿no es cierto? Y entonces tienen toda la viada y todas las ganas, y entonces sí, me dices que tengo que hacer esto, y entonces voy, busco todas las herramientas y lo hago. Pero finalmente pensaron o entendieron que tenían que llegar a este lugar cuando en realidad lo que el líder o la organización esperaba es que llegue a este lugar. Entonces, por esa inmediatez es importante bajarle un poquito el ritmo, digamos así, el momento de establecer los proyectos o las acciones, ¿sí? Y ser súper claro qué es lo que se espera de ellos y por otro lado, no dejar el seguimiento de lado. Entonces, con la generación Z sí hay que estar un poquito más los plazos de seguimiento que no sean tan largos como para solo llegar, bueno, al final de los 6 meses del proyecto ya salió. No, con ellos hay que ir haciendo como checkpoints, ¿verdad? Para asegurar que todo ese brío, toda esa energía y toda esa capacidad y todo ese talento vayan por el rumbo correcto. Eso para ellos es importantísimo porque les da validación y además les baja un poquito sus niveles de ansiedad que ellos tienen. Entonces, así podrían pues aprovechar mucho mejor ese talento en las organizaciones. Qué valioso, porque estábamos hablando de hacer talleres para habilidades blandas de jóvenes porque son más fáciles de moldear, pero también esto es algo que lo que acabas de responder es resuelve mucho lo que el taller, el blando que necesita reaprender, el jefe que siempre ha hecho lo igual o la persona de arriba que siempre ha querido hacer igual, pero ahora tiene una nueva generación que hay que adaptarse y hay que cambiar y hay que ser un poco más inteligentes para poder sacar lo mejor de ellos. Nosotros hemos tenido decenas de interns. Cada año tenemos 3, 4, así. Y me acuerdo que un año dije, nunca más quiero tener un intern. Nunca más. Ya me curé, no quiero saber más de interns porque entrego mucho más de lo que recibo y llegué a un momento de frustración porque dije, o sea, yo estoy dando una oportunidad que yo hubiese querido tener cuando yo era más joven y eso era como hicimos esto. Y algunas cosas que mencionaste es algo que estoy haciendo ahora. Es una de las preguntas de entrevista. Las preguntas de entrevista son distintas y una de las que yo tengo que me ayudan a guiar si es que la persona es apta o no es quiénes de ellos valoran como líderes. Uh-huh. Porque cuando veo cierta tendencia a, digamos, personas que son de tal vez de dinero rápido o que se hicieron famosos muy rápidos, no lo juzgo, pero puede tener una tendencia a la inmediatez. Y eso en inversiones es un no. O sea, nosotros no somos, aquí no hacemos lotería. No es Exacto. metes dinero y sacas, sino que hay tanto trabajo detrás para hacer un retorno que necesitamos personas que son como, yo me gustan cosas más a largo plazo. Bueno, eso ya es otro tema, pero me encantó lo que dijiste porque creo que hay definitivamente una importancia de los líderes de empresas de seguir entrenados en las habilidades blandas. Nunca se acaba esto. Exactamente. Y lo que mencionaste de las preguntas, por ejemplo, que tú estás haciendo para contratar tus interns o para las otras posiciones que no necesariamente sean interns, es
es identificar qué personas quieres para tu cultura organizacional, ¿no es cierto? Porque tú ya sabes cuál es la cultura organizacional con la que tú trabajas y con la que quieres liderar esta organización y con la que tú vas viendo que se generan buenos resultados. Entonces, esa es precisamente una de las cosas que pueden hacer los jefes para poder trabajar bien con la generación Z, es decir, elegir bien a la persona que vinculas. Y creo que también hay que tener paciencia, ¿no? Porque, por favor, Cintia. Bueno, iba a decir que además hay una gran responsabilidad, porque al tener inteligencia artificial y esta generación, nos toca ser a nosotros más creativos. Ya sabemos que lo que hemos venido haciendo no funciona, entonces eso nos vuelve también más inteligentes, nos toca ser más creativos para ayudar, siendo líderes, a sacar esta generación adelante. Ya no podemos seguir haciendo Sí. lo mismo, ¿sí? Y más pacientes también, porque por más de que sentimos que ellos pueden tener todas las respuestas, porque tienen, así como nuestra generación tuvo Google y todo era Google, y busca en el buscador y encuentras toda la información, también éramos la generación de la información, ahora tenemos la generación de la inteligencia artificial, no significa que saben todo, más bien no saben. Entonces creo que ahí es donde tal vez me perdoné y dije, no, sí voy a seguir contratando interns porque sí me gusta trabajar con gente joven, pero fue como una sensación de que nuestra cultura es muy fuerte en nuestra empresa. Nosotros no toleramos lo que llaman en Estados Unidos de politically correct. No estamos titubeando alrededor de la verdad. La verdad es la Dorando la verdad. píldora. Sí, es ir a la realidad. Y tenemos una cultura de comes lo que cazas. O sea, si tú no produces resultados, aquí no vas a comer, porque tienes que jalar tu propio peso. Aquí no es beneficencia de nadie. Es bien difícil estar en nuestra posición. Así que necesitamos gente que van a aportar. Y eso atrae a cierta persona. Eso atrae a cierto... Hay muchas personas que dicen, no, yo prefiero la seguridad, prefiero tener un salario, prefiero tener un cierto nivel de confort para yo poder producir. Y digo, bueno, no es para nosotros, somos distintos. Pero sí atraen gente que puede ser distinta, que puede decir, esto me atrae a mí. Y nos ha pasado que la persona dice, me atrae esto, y cuando está dentro de la piscina no le gusta para nada. Mm. Entonces, ¿por qué me perdoné? Porque dije, él no sabía lo que es estar en el mundo real, o ella no sabía lo que es de este mundo. Uh-huh. Tal vez por afuera se ve interesante, quiero trabajar en un mundo de inversiones, quiero hacer inversiones, se ve chévere, pero cuando entran a la piscina dicen, esto está horrible, ¿eh? Y se salen. Y yo decidí a no pensar de que contraté mal, sino que esa persona no estaba seguro de lo que quería. Y puede pasar. Creo que eso hay que tener como esa margen de paciencia de decir, bueno, hay mucha gente que ve un postre en Instagram, va y lo prueba y después dice, no me gustó. No le gustó. Sí, siempre pasa y le decimos, ¿no es cierto? Es pagar derecho de piso. Entonces, eres el nuevo y recién empiezas como que a tomar contacto con cómo funcionan las cosas y ahí recién empieza tu periodo de adaptación. De ahí la importancia de esta habilidad que es el autoconocimiento, ¿no es cierto? Que va de la mano del propósito y es Así es. precisamente la que escogimos para empezar el taller. De hecho, esa va a ser el programa, pues esa va a ser la número 1, que de ahí parte todo, ¿no es cierto? La número 2 es comunicación, precisamente. Qué interesante. Y 100% de acuerdo. Hablemos un poco más de reprogramar el mindset, porque Cintia hablaste de esto antes, Elena también. ¿Cuál es el no más común que escuchan los jóvenes en Ecuador? El no que los jóvenes escuchan o Sí, el que, no más común. que Los escuchamos de dos, que escuchamos de los jóvenes o que los jóvenes escuchan. que los jóvenes escuchan. Ya, o sea, el no de los adultos, ¿quieres decir? Sí, tal vez el no estás listo, el no puedes, el no sabes, el no hables, el no se puede emprender, ¿cuál es el no más común que escuchan? Y de ahí hagamos la pregunta siguiente también, ¿cómo se reprograma un cerebro que tiene miedo a crecer? A ver, existe mucha sobreprotección también. O sea, los chicos Z no son así de gratis tampoco, ¿no? No vienen así de fábrica. Entonces, existe mucha sobreprotección. Los padres que les tocaron a la generación Z son padres que
de sobreprotegen, son padres helicóptero, ¿verdad? La generación, los baby boomers, trabajaban por un sueldo y era como que ganar cierta cantidad de dinero era lo cómodo y tener una casa y etcétera. Después empieza a transformarse el mundo económico y ahora existen muchos más recursos, existen mucho más dinero. La generación X, que serán los padres de los chicos Z, son gente tal vez empresarios, son padres que tienen más acceso y quisieron darles a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Mayormente pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos chicos son chicos que son sobreprotegidos, son chicos que tienen padres que están todo el tiempo encima de ellos, que les han hecho inútiles también, porque estudia, anda a la universidad, saca un título y con eso los padres más o menos están conformes, pero les hicieron todo. Entonces se convirtieron en chicos inútiles. ¿Sí? En chicos también débiles, un poco desde el punto de vista de que no confían en sus capacidades. Porque el momento que el otro hace las cosas por mí, yo digo, a ver, pero si mi padre, mi madre, que es la persona que debería confiar más en mí, no está confiando, quiere decir que yo no soy bueno. Entonces soy bueno para estudiar, soy bueno para sacar buenas notas, pero no soy bueno para enfrentarme a la vida. Entonces, ¿cómo reprogramo un cerebro en ese punto? Todo es reprogramable, ¿ya? Porque si yo te digo ahorita, me llamo Cintia, tú ya hiciste una red neuronal de ella se llama Cintia. Mañana te digo, me llamo María, y tú vas a decir sí, después vas a decir María, ¿ya? Y vas a ir, una red neuronal le vas a ir debilitando con la otra que le vas fortaleciendo. Entonces, todo es reprogramable. Entonces, pero lo primero que tiene que haber es las ganas de hacer. Las ganas de decir, ¿sabes qué? Esto me está dando unos resultados. Yo en la terapia veo mucho, en la consulta veo mucho gente que no confía en sí misma, no confía en sus capacidades. Una de las primeras cosas que le digo es, ¿cuáles son tus cualidades y virtudes? Y mucha gente se queda, no sé, y no sabe decir. Entonces, un ser humano tiene que tener la capacidad de decir, mis cualidades y mis virtudes son estas, porque desde ahí empieza la reprogramación. No es lo que me dijeron, no es lo que me hicieron creer, sino es lo que yo verdaderamente soy. Entonces tengo que encontrarme esta lista de cualidades y virtudes y desde ahí empiezo a reprogramar. Eso en algunos casos. Ahora, en el tema de un poco de lo que hablábamos al principio de cambiar el mindset, que pasa mucho en nuestro país, creo que está dirigida hacia allá a tu pregunta de lo que pasa en el país. Bueno, soy orgullosa ecuatoriana, entonces me encanta cada vez que veo que hay un científico, que hay un médico, tenemos cantidad de deportistas que están resaltando en el mundo. Entonces me pongo a pensar qué es lo que ese médico y ese científico y ese deportista, que no siempre han nacido en un hogar que les ha beneficiado de alguna manera económica o lo que sea, surgen. ¿Qué es lo que ha surgido? ¿Qué es lo que le ayuda a esa persona a surgir? Y es su mentalidad, es sus ganas de querer modificar su suerte, porque la suerte no es otra cosa más que una predisposición. Entonces, esta predisposición en la que he nacido, yo la quiero modificar. No me interesa quedarme aquí. Entonces, yo lo que digo es que si los otros pueden, tú también puedes. Entonces, así es como se va cambiando un poco el mindset, así es como se va cambiando este pensamiento intrínseco, estas creencias que me han instaurado en mi cerebro. Y el punto de partida es querer. ¿Sabes qué? No me gusta hacia donde estoy yendo, quiero modificar. Yo misma soy un ejemplo de ya no me gusta esta carrera, no va por aquí, esta no es mi misión, este no es mi propósito, y modifico. Y mucha gente me hubiera pues decir, ya estás muy vieja, ¿cómo vas a empezar a estudiar a los 30 años otra carrera? ¿Qué sé yo? Pero no me dejé, ¿me entiendes? Entonces cambié esa forma de pensar y hice otro camino. Entonces, un poco así es como se va cambiando ese mindset. Qué empoderador y qué bonito lo que dijiste y con un 100% de convicción. Todo mindset se puede cambiar y eso es algo que creo que yo me llevo de esto, que todo lo que creemos ser y no ser y el deber ser y el así nací porque soy de tal manera, en verdad es una fábrica neuronal que hemos hecho y podemos cambiarla. Exactamente, o Tal sea, cual, eso es lo que queremos todo lo justamente que puedes. compartir con los chicos en nuestro programa y bueno, y a través de todas las formas de comunicación. Volviendo a lo que decías de los no, ¿no es cierto? Que a veces están muy presentes en la mentalidad ecuatoriana y metiéndome en situaciones que suceden en el entorno laboral, por ejemplo. A veces tú ves, bueno,
ya le ascendieron a mi compañero de al lado, ya le ascendieron al otro compañero de al lado, entonces tú empiezas a pensar como, debe ser que él tiene palancas aquí en la organización, debe ser que porque los papás de él son amigos del jefe o que o los amigos del dueño. Entonces, siempre hay esta mentalidad que piensa que no es cosa de que yo puedo mejorar en algo como para que a mí también me asciendan, sino que seguramente debe ser por las ventajas que tiene el uno o el otro, ¿no es cierto? Entonces, el cultivar tus habilidades blandas definitivamente es la salida. Ya no transferir esa responsabilidad de que es que él tiene estas ventajas. No es esa la razón. La razón y la solución está dentro de ti mismo. Tú mismo puedes lograr tener esas mejores habilidades para seguir ascendiendo, para seguir consiguiendo resultados, para tener la fuerza para cambiar las situaciones que tal vez hoy no te resultan cómodas. O la otra es, no, es que tú no eres bueno. No sé si tal vez estuviste en un colegio en donde todos los demás te parecían brillar más que tú, entonces como ya te pones ese autosello de decir, es que el fulano, el sultano y el mengano, ellos son líderes, es que ellos sí pueden hablar bien o a ellos sí logran convencer. No, a veces en estos periodos de crecimiento, ¿no es cierto?, nos vamos formando esas ideas que vienen a través de los entornos en los que nos desenvolvemos, las situaciones que vamos viviendo, en fin. Pero a medida que ya crecemos, ¿no es cierto? Y es por eso que nuestro programa empieza desde los 18 años, ya podemos tener una perspectiva mucho más amplia de las posibilidades. Y ese es el mensaje. Amplía siempre tus posibilidades. No te quedes en el metro cuadrado de que así son las cosas. Es que este otro ya tuvo estas habilidades. Tú también tienes esas habilidades. Y si no las tienes ahorita, definitivamente las puedes desarrollar. Ese creo que es un descubrimiento importantísimo que la gente tiene que internar o internar, o sea, mantener internamente dentro de su mindset, convencerse. Y Me hablando encanta. de la predisposición con la que nacemos, es importante también ahí entender y darse cuenta de que el primer paso está en ti. O sea, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Salir de tu zona de comodidad, de salir de ese lugar de querer más, de querer crecer, de querer dar un paso extra. Y una de las cosas que hacemos en el programa es modelar. Entonces, más o menos lo que decías tú, Ahmad, en las entrevistas le preguntas a quién admiras, cuál es el líder que admiras. Entonces, si yo admiro a cierta persona, yo le puedo modelar sus comportamientos, puedo modelar sus actitudes, sus formas de negociar, sus formas de actuar, sus formas de llevar su empresa. Entonces, me salgo de esa predisposición en la que nací porque veo que hay otra persona que sí puede y puedo modelar y puedo aspirar a avanzar, a crecer y a salirme de este lugar cómodo en el que estoy. Entonces así cambio mi forma de pensar, así cambio este mindset también. Me he quedado tan inspirado, motivado de lo que ustedes están haciendo, porque es un cambio, es un impacto importantísimo, o sea, es generacional y van a hacer van a hacer un programa que va a salir adelante y lo que me llevo es que ustedes son profundas expertas en cómo llevar esto adelante y la conversación es, realmente quiero que se mantenga en el tiempo y por eso no quiero decir a tal fecha sale el programa porque ya mismo, sino más bien yo sé que lo que ustedes van a hacer va a tener un efecto enorme. Igual voy a poner el link para que las personas que quieran trabajar con ustedes lo hagan. Como dije, yo quisiera haber tenido una oportunidad de conocerme mejor cuando era más joven, porque siento que me hubiese acortado la curva de aprendizaje, no hubiese tenido que pagar el piso como dijiste, María Elena. Antes de irnos, porque quiero consejos prácticos tal vez o cosas que nos podamos llevar. ¿Qué es una práctica diaria para poder entrenar la dirección interna? A ver, primero lo que dije antes, tienes que saber quién eres, ¿sí? Que tengas la capacidad de agarrar un papel y escribir todas mis cualidades y todas mis virtudes, ¿sí? Ahí tengo que tener también el poder de callar voces, ¿sí?
de callar voces que me dijeron, no, es que eres vago, no, es que no puedes, no, es que eres tonto. Tengo que tener ese poder de callar esas voces, escribir cuáles son mis cualidades, cuáles son mis virtudes, qué quiero mejorar también, porque no se trata de que solamente voy a ver lo bueno, sino también voy a ver lo que quiero mejorar. Entonces, esa es una práctica que ayuda bastante a empezar a tener dirección. Luego, para tener dirección, es básico controlar el pensamiento. El pensamiento es una cosa que ningún psiquiatra, ningún psicólogo sabe de dónde entra el primer pensamiento, que es un pensamiento intrusivo. Entonces, si yo me dejo llevar por ese pensamiento, puedo entrar en un bucle, ¿sí? En un bucle mental, y ahí es donde entra la ansiedad. Pero si yo tengo control sobre ese pensamiento y yo digo, yo no soy eso que mi cabeza me está diciendo, porque tu cabeza te puede decir, no, no te metas en ese negocio, de ley te va a ir mal, fíjate que la otra persona tiene más recursos o lo que sea. Entonces yo me puedo dejar ganar por ese pensamiento. Pero ¿a dónde enderezo ese pensamiento? ¿A dónde hago ese cambio de timón? Es a mis cualidades y virtudes. No, pero yo soy capaz, yo soy inteligente, yo soy una persona estudiada, yo soy una persona esforzada, yo soy una persona que es honesta, leal, correcta, ¿sí? Entonces, hacia allá direcciono mi pensamiento. Eso es lo que llamamos una brújula interna, tener una brújula que me va guiando. No camino solo por caminar, sino camino con dirección. Ese sería como que el primer pasito que las personas podemos tener, ¿sí? Y levantarte cada día con intención. No levantarme rápido a bañarme, lavarme los dientes, desayunar y correr y no sé qué, y ya me esperan timbrar la tarjeta, sino levantarme y decir, hoy, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero conseguir hoy? ¿Hacia dónde quiero caminar? Y en la noche, cuando ya me vaya a acostar, reviso lo que hice, porque todos nosotros en la noche nos bañamos y nos lavamos los dientes, pero nosotros tenemos que vaciar también nuestro cerebro en la noche. Hay un montón de basura mental que te va entrando en el día. En la noche tengo que tener la capacidad de vaciar esa basura y decir, lo que dije de mañana que iba a hacer, ¿lo hice o no lo hice? No, ¿sabes qué? Fallaste en esto, te equivocaste aquí, hablaste mal, fuiste arrogante, fuiste perezoso. Y tener esa compasión de decir, mañana lo voy a hacer mejor. No de darte duro y decir, pero qué bestia, cómo fuiste, qué bruto, qué tonto, qué tonta, sino decir, mañana lo voy a hacer mejor. Entonces, es tener este diálogo interno y esta capacidad de reconocerme para poder tener dirección. Un poquito por ahí les dejo como que un tip. Magnífico. Marilena, otra pregunta para ti. ¿Cuál es una conversación difícil que todo líder debe tener con su equipo? A ver, creo que el líder tiene que partir por tener un equipo alineado, ¿sí? Eh, y entonces hay ciertas conversaciones difíciles que pasan por el tema de los valores, porque claro, tú tienes que empezar a alinear desde lo más profundo hasta lo más superficial, que viene a ser como que lo más sencillo de corregir si es que tuvieras que corregir un rumbo. Y a veces las personas son un poco renuentes a realmente dejar ver cuáles son sus valores. Dentro de eso hay errores que las personas cometen. Cuando son errores, digamos, procedimiento, digamos, la conversación no se vuelve tan difícil. Pero cuando son errores desde algún valor que está fallando y que no está como enlazado con los valores de la cultura organizacional, la conversación se vuelve absolutamente difícil. Eh, y eso les toca a los líderes, porque definitivamente ellos son los que deben tener esta guía de todo el equipo. Y para eso hay esta herramienta del feedback. Entonces, un líder es importante que pueda desarrollar una manera efectiva de poder desarrollar, de poder dar feedback a su equipo. Nunca es fácil mencionarle a alguna persona las cosas en las que se equivocó. Es mucho más fácil los reconocimientos cuando algo le salió bien, pero cuando se equivocó, la conversación se vuelve difícil. Ahí es importante establecer de manera objetiva aquellas situaciones específicas, palpables, reales, que yo le quiero hacer notar a la persona. Nunca podemos hablar sobre supuestos, tampoco podemos hablar sobre generalizaciones, ¿sí? Entonces hay que hablar sobre las situaciones específicas que son las que yo quiero corregir o que quiero alinear
para, digamos, con la organización o con el equipo. Entonces, digamos, te diría que eso es un poco lo más difícil que les toca a los líderes de las áreas o a los líderes de la organización en general. Qué grandes consejos. Mío, gracias por haber venido. Quisiera volverles a invitar en unos años porque sé que lo que van a hacer hoy es importantísimo y en unos años me encantaría escuchar las historias que tienen, lo que han transformado en los jóvenes y a dónde van a llevar su programa. Así que nuevamente agradecerles por haber venido y nos vemos en unos años. Gracias también a ti, Ahmad. Qué gusto conversar contigo. Están siempre bienvenidas. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Que estés muy bien.